Bueno, con VMware hemos preparado esta presentación enfocada a la solución hiperconvergente, específicamente con vSAN, pero yo quería darles un antecedente sobre dos estudios muy importantes que hay sobre la industria del data center. Uno es sobre un estudio de Gartner que habla que el data center tradicional, como muchos los conocemos, está muriendo, y Gartner predice que para el 2025 el 80% de estas compañías con data centers tradicionales los van a pagar. No literalmente apagar el data center, sino de cierta manera transformarlos o modernizarlos. ¿Y modernizarlos para qué? Para que el negocio sea mucho más ágil, puedan llegar al mercado mucho más rápido y que sean inclusive más cercanos a los servicios que el cliente busca en cada uno de sus negocios, ¿no? Y a la final lo que dice Gartner es, bueno, el data center, ¿dónde va a estar? El data center va a estar en cualquier lado. Y esto da pie a una estrategia que hace algunos años VMware ya lo tiene en el mercado, y Maint, como canal principal de VMware en Ecuador, lo ha adoptado hacia sus clientes, que es la estrategia de una nube híbrida. El segundo estudio de Network World también habla de que las compañías aún estando en un proceso de renovación o de apagado de las tarjetas tradicionales, van a necesitar los sistemas en la premisa. Muchos saben que aunque uno quiera migrarse a la nube, debido a cómo están construidas las aplicaciones o la arquitectura de datos, la arquitectura de aplicaciones, siempre voy a tener cargas de trabajo en la premisa, ¿no? Y habla de que el 73% de los servicios o servidores virtuales van a estar corriendo sobre hipervisores o sobre contenedores. Y esto es ya sea en la nube privada, en la premisa, o en el data center o en la nube pública. Y que esta transformación, que en el estudio anterior nos decía que estaban apagando su data center tradicional, en Network World nos habla de que lo están transformando su arquitectura de data center on-premise tradicional a una arquitectura cloud. Y asimismo, apalancado en las soluciones que VMware nos provee, nosotros podemos hacer una transformación de nuestro data center tradicional a una arquitectura de nube. Una nube privada, como lo llamamos nosotros, que nos va a permitir estar en camino hacia la adopción de una nube híbrida y poder conectar nuestro data center o nuestra nube privada modernizado, y todo sea manejado a través de software, hacia las diferentes nubes públicas. Y esto, obviamente, no puedo transformar un data center de la noche a la mañana a una arquitectura de nube, o transformarlo que todo sea manejado por software. Y uno de los pasos principales es el almacenamiento definido por software, que es el tema que vamos a tratar ahora con Marta, con vSAN específicamente. Para no quitarle más tiempo a Marta sobre la charla principal, quería comentarles también, nosotros tenemos como socio certificado de VMware, tenemos las más altas certificaciones del equipo de ingeniería, tenemos certificaciones en la virtualización del data center en nivel advanced, y también tenemos certificaciones de la virtualización de la red en nivel advanced, específicamente la virtualización de la red y la seguridad con NSX. Además de tener los ingenieros certificados, como empresa también tenemos dos competencias únicas en Ecuador, el único canal que los tiene en Ecuador, que es Master Services Competency en Data Center Virtualization y Network Virtualization, que nos da el aval del fabricante para desplegar servicios de cualquier índole dentro del data center o dentro del espectro de la virtualización del data center y la virtualización de la red. Entonces, esperamos que puedan sacarle provecho a la charla de Marta. Pueden hacer consultas si desean en vivo, pueden alzar el micrófono, o en el módulo de Q&A, con mucho gusto podemos resolver las dudas que se generen
durante la charla. Entonces le doy el paso a Marta. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, de verdad que les decía por el chat que es pues, para nosotros muy grato contar con su presencia, sabiendo que estamos llenos de Zooms y llenos de requerimientos remotos en estos momentos, ¿no? Entonces, no me queda más sino contarles que esto va a ser como una charla lo más interactiva que ustedes puedan. Creo que si no pueden escribir en el chat, podríamos hacerlo de viva voz las preguntas, sobre todo en el momento que les surjan, ¿cierto? Porque hay que apoyarse como en los slides para hacer más claros los conceptos. Y al final vamos a tener como una trivia, 3 preguntitas en las que vamos a esperar que ustedes contesten lo más rápido posible por el chat mismo, ¿no? Escogiendo el número de la respuesta. Entonces, pues no siendo más, sí me gustaría retomar, digamos, este concepto de hiperconvergencia desde la perspectiva que acaba de exponer Guillermo, ¿no? Esto se trata más de un requerimiento del mundo actual en el que este concepto de transformación digital ya no lo estamos viendo como tan lejano, sino que efectivamente todas las circunstancias, no solamente las grandes marcas como vemos, YouTube, Disney, toda esta gente que realmente han pasado de una plataforma tradicional a operar netamente de forma digital, ¿no? Y remota. Entonces, esto es lo que siempre VMware ha visionado, digamos, ha puesto en su visión básica, y es que se pueda tener ese acceso a las soluciones digitalizadas con básicamente un concepto que era el anywhere, ¿no? O sea, conectarse desde cualquier dispositivo, desde cualquier device, digamos, hacia la aplicación, que es lo que nos interesa, ¿no? Y que esta aplicación sea completamente transparente para el usuario, porque requiere simplemente un acceso inmediato y no hay que, digamos, que dar tiempos ni límites a la capacidad de disponibilidad de esas aplicaciones. Y ahora el concepto, ven ustedes que está en la base pues, de toda esta visión, es que podamos correr en cualquier nube. Y de eso se trata el concepto a futuro, o sea, cuál es la ventaja de operar como una nube localmente, ¿no? Y ahí es que se hace realidad este concepto de nube híbrida. Entonces, en el transcurso de esta charla, ese es el concepto que queremos explorar. Más allá y aterrizando que el primer paso para modernizar cualquier infraestructura es dar este salto al Software Defined Data Center, ¿no? Y un componente importantísimo de este Software Defined Data Center es vSAN, como la parte de Software Defined Storage o virtualización del storage, digamos, independizarlo del hardware en el que corre, del hardware tradicional, del tri-tier, ¿no? Que era lo que veníamos manejando hasta ahora. Y ese slide se trata como de recordar cuál ha sido la evolución, ¿no? Lo que teníamos nosotros eran silos de aplicaciones con hardware dedicado para ellas, y se volvía, digamos, un mundo conectado por cables, con dependencias de switches, con dependencias de modelos particulares de switches, no solamente a nivel del storage, sino de la red y elementos para hacer el load balancing, para hacer el firewall, para hacer el switching de red. Entonces, esto es como lo que ilustra este slide, ¿no? ¿Qué pasa? Con este requerimiento de anywhere y any application, lo que evolucionó este concepto es el tener ahora una facilidad de conectividad y una facilidad de administración para los dueños del IT, que es lo que nosotros llamamos el management, ¿no? Entonces, no es solamente que tú evoluciones en el concepto del requerimiento de la aplicación, sino que haya un concepto de infraestructura ligado a ese requerimiento que haga natural el concepto de punta a punta, ¿no? Desde que estás conectándote a la aplicación hasta que los administradores del IT no tengan que irse directamente a la nube pública, digamos, para dar soluciones de requerimiento, sino que pueden experimentar la esencia de administrar su data center como una nube, ¿no? Entonces, ese es el modelo de operatividad, que es lo que tenemos de operación, digamos, para
para describir exactamente cómo es administrar una infraestructura que está tendiente a operar como una nube de manera transparente sobre todos los layers, ¿no? Entonces, miren ustedes que hay un punto muy importante y es lo que tenemos que retomar nosotros. El concepto de hiperconvergencia para VMware es vSAN. O sea, ahora han aparecido en el mercado una cantidad de conceptos con letras antecediendo a la hiperconvergencia, disattach, no sé qué, para VMware, que ha puesto toda su investigación y desarrollo en la parte del Software Defined Storage ligado al hipervisor, y eso también se los quiero ilustrar un poquito más adelante para ver cuál es la diferencia con las otras versiones de hiperconvergencia del mercado. Para VMware, hiperconvergencia es vSAN, y ese es el primer salto para modernizar la infraestructura total, ¿no? La infraestructura del data center. Entonces, vSAN hace referencia a un Software Defined Storage que VMware decidió que operara básicamente basado en el concepto de storage por objetos, y es nuestro concepto de HCI. Entonces, este slide siempre me gusta por mostrarlo porque es como la evolución de lo que ha pasado en la parte de operación realmente en los data centers, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando pensamos en un requerimiento, pensamos en el concepto de nubes públicas. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es la evolución de este requerimiento? Ahora, el nivel de persona, y aquí lo que ustedes están viendo, aparece todo mi equipo de DevOps, todo mi equipo de developers, mi equipo de marketing que está demandando también, o sea, necesitamos esta aplicación para mañana porque tenemos que sacar esta campaña, y el requerimiento es ahora impuesto más por la aplicación y por la consecuencia que al negocio va a tener ese requerimiento de la aplicación. Entonces, simplemente, como les decía, cualquiera que sea la vertical del negocio que ustedes están, el requerimiento viene de ese tipo de aplicación. Y definitivamente, la primera reacción es pensar en la nube pública. Pero en el orden que tratamos de definir en este concepto de tener una nube híbrida, este requerimiento llegaría más bien al data center local. Y esto es un requerimiento que voy a responder con un recurso de cómputo, un recurso de storage, un recurso de networking, ¿sí? Todo muy bien encajado, pues, para ser compliance con todos los elementos de seguridad. Y una cosa también muy importante ahora es que Lifecycle Manager o la parte de manejo de administración de compatibilidades, de versiones, de drivers, de firmwares, está también involucrado en este concepto porque eso es parte de la agilidad de operación que tiene que garantizar cualquier solución, ¿no? Entonces, miren ustedes que esto es lo que nosotros llamamos, nuestro concepto de VCF, ¿no? Entonces, este elemento aquí muy importante es VCF. No sé si están viendo ahí estoy escribiendo en azul, sí, Guillermo Meli. Sí, sí se ve. Ok, bueno, ok, perfecto. Entonces, esto es nuestro VMware Cloud Foundation, que más que un SKU o un número de parte, es este concepto traído del Software Defined Data Center. Y ojo, hay una cosa muy importante, y es que el elemento vital para este concepto de virtualizar todos los layers del data center para nosotros es vSAN. ¿Sí? Entonces, esto es de verdad como la ilustración de qué pasaría cuando ustedes dan un salto a manejar su data center como si fuera un cloud, y que pasen ustedes mismos a ser su propio cloud provider, ¿no? O sea, entonces tenemos este paralelo, y la ventaja y la integración que tiene VMware a este modelo de nube híbrida real y la integración con las nubes públicas es que exactamente este mismo stack que ustedes ven aquí es el stack que va a residir en las nubes públicas. Entonces, para nosotros VMC, on AWS, ABS, perdón, que es la solución de Azure, VMware, la solución de Google,
de VMware de Google, la solución de Oracle de Google y aquí de VMware. Y aquí falta Alibaba, pues que también recientemente anunció su offering de tener esta misma infraestructura, digamos, estos elementos que resumen una operación de infraestructura, son exactamente los mismos que ustedes tendrían en el on-premise, ¿no? Aquí en su solución local. Por eso, y este es lo más interesante, es el concepto extendido de qué es para VMware multinube, ¿no? Operar de una manera transparente, homogénea, sobre el hipervisor que ustedes conocen, sobre el hipervisor que tienen, el conocimiento sobre el hipervisor que manejan desde la creación de las primeras máquinas virtuales por parte de VMware y que ahora se está extendiendo a los siguientes layers. Hay una cosa muy importante y es que aparece aquí un elemento importantísimo para la definición de VCF y es la adición de un cerebro de control que se llama SDDC Manager. ¿Mm? Entonces, ese SDDC Manager es el que va a centralizar la administración y va a facilitar la operación de infraestructura del día 2, de cómo voy a definir mis elementos adicionales, cómo voy a involucrar mis servidores nuevos, cómo voy a determinar la adición de componentes como nodos de hiperconvergencia, ¿no? Entonces, esto es a nivel lógico, pero es para ilustrarles a ustedes que digamos, la magia que tiene esta solución de multicloud de VMware es que van a tener exactamente la misma homogeneidad de administración, tanto en el on-premise como en los offerings de nube pública. Y al estar en el offering de nube pública, lo que va a pasar es que uno se va a poder migrar de maneras completamente naturales, ¿no? O sea, al ir de vISAN a vISAN, no hay que hacer conversiones, no hay que hacer replatform, no hay que hacer backups de la parte de los discos virtuales por aparte, subirlo para migrarlo o de diferentes maneras, ¿no? Cuando vas de un on-premise en vISAN a un on-premise de nube pública, va a ser un ambiente completamente natural y ojo, porque miren ustedes la dirección de las flechas, ¿no? Es el poder subirte a la nube, poder migrar a la nube, pero también devolverte en el caso de encontrar que la expansión del negocio no da para esto, o simplemente perdió vigencia. La oferta que ustedes tienen en la nube pública por alguna razón fue reemplazado por otro, o ustedes se quieren pasar a otra nube que también es una opción real de multinube. Y estas son las ventajas que tenemos nosotros al integrarnos de manera natural y el ambiente conformado por esta infraestructura lógica que nosotros llamamos VMware Cloud Foundation, pero es los componentes básicos de cómputo, storage, networking y todo comandado por un cerebro nuevo que se llama el Software Defined Data Center Manager, el SDDC Manager. Miren ustedes aquí cómo la integración con los Edge, o sea, con las soluciones que veíamos el Anywhere, ¿no? Las soluciones de Horizon, las soluciones que corren en los móviles o también las aplicaciones que están definidas así, van a alimentar el data center local y luego podrían migrar en cualquier momento a la nube pública. Ojo, hay un componente, digamos, un factor importantísimo que aclarar aquí, y es que estamos a nivel de infraestructura, ¿no? A nivel de los layers que estamos puntualizando. Pero todo esto está gobernado por un nivel que se llama el Cloud Management, o sea, por el nivel no solamente de operaciones, sino por la parte de monitoreo, de diagnóstico, de metering, ¿no? De medir realmente cuáles son los recursos que estoy consumiendo. Y esto es lo que nosotros tenemos en toda nuestra línea de automatización, que se llama vRealize Suite y todo el Cloud Management Unit que tenemos para hacer realidad esta operación como una nube, ¿no? Entonces aquí es donde definimos los templates, aquí es donde se va a poder autoaprovisionar un recurso y va a empezar a funcionar realmente el concepto de operar como una nube pública en el on-premise, ¿no? En la parte local. Entonces, por eso me gusta este slide porque me parece que es como muy claro y es ver los diferentes niveles.
Si tiene alguna pregunta, como les decíamos, estamos en la parte de preguntas y respuestas o el chat, y Guillermo me ayudará ahí con las respuestas, o si no, las podemos hacer en vivo, ¿vale? Hagamos así, Guillermo, si tú ves que Sí. necesitas, porque no estoy Justo viendo ahorita, no estoy viendo las preguntas, ¿ok? justo ahorita tenemos una pregunta. Ah, vale. Hasta el momento, las soluciones on-premise no necesitan ningún servicio de cloud. Ok, mira, los servicios de cloud, como les decía, más que un destino o una aplicación o un recurso, es una manera de operar. Entonces, cuando tú dices los servicios de cloud, es escoger un servicio de los que están aquí, ¿no? Que son, digamos, nativos a las nubes públicas. Pero efectivamente, si tú quieres autoaprovisionar, autodefinir, no sé, desplegar una máquina nueva en cuestión de minutos, que es realmente la ventaja que tienes en una nube pública, realmente podrías estar simplemente en el on-premise, ¿no? Entonces, por el momento lo que te da esta opción de VMware Cloud Foundation con todos sus componentes, incluyendo el vSAN, es operar como una nube más que tener un servicio que es una exclusividad de la nube pública. Así es el modelo de operación. No sé si te aclaré ahí la duda o danos un ok para podamos continuar. Es más un modelo de operación, ¿no? Es el poder definir templates y agilizar la operación que tienes, ¿no? Al clásico que tienes que ir al storage, pedir el LUN, definir, mientras que comparas en la nube pública como si simplemente es pasar una tarjeta y comprar una máquina virtual. Esa es la agilidad de la que estamos hablando y la que van a percibir los usuarios de VCF, de VMware Cloud Foundation, en el on-premise. Entonces, esto es, mucho este layer de management realmente es el que te va a hacer operar como una nube, más que tener una aplicación nativa en la nube. ¿Ok? Bueno, entonces, que estoy aquí como un poco atorada. La ventaja y lo que tenemos aquí para, pues ya como para cerrar este slide, que no, me parece que es de apoyo, es la opción más encima de operar como una nube, es definir el negocio como, como servicios, ¿no? Que es lo que hace realmente el match con todo este concepto de DevOps, con DevSecOps, ¿no? También, que es la tendencia ahora. Y puedes escoger en qué modelo vas a poder operar, así como una infraestructura como servicio, una plataforma, y con un elemento interesantísimo que ahora aparece, y es operar también en contenedores, ¿no? Cuando hablamos digamos, de este stack básico, la ventaja que tiene Bitfear desde su versión 7 es integrar con la definición de Tanzu Services como un orquestador de Kubernetes. Entonces, desde el mismo Bitfear vas a poder escoger definir máquinas virtuales o definir contenedores orquestados a través de Kubernetes. Una cosa que nosotros estamos viendo, digamos, exclusividad de la experiencia de operar adentro de una nube pública, pero la estamos bajando a tierra porque las Cloud Native Applications son las que suponen que están desarrolladas sobre contenedores, y esto es lo que va a permitir el VCF en el on-premise, ¿no? Que se tenga como esa experiencia primera de, de contenedores en el sitio, ¿no? En el sitio local, digamos, en el data center propio. Entonces, uy, ya son como las 11, voy como en el segundo slide, pero yo creo que en este hemos reducido mucho, pues hemos concentrado los conceptos que estaban más adelante. Yo creo que se trata como de hacerles como un zoom en los siguientes slides. Entonces, esto es básicamente digamos, la visualización de qué es dar este salto a la modernización, y como les decía, el principal elemento para nosotros es el poder desatacharse de la parte de hardware. Entonces, esto es un modelo de operación, como les decía, de nube, ¿no? Y perdonen aquí el Spanglish porque hay unas cosas que están en español, otras que están en inglés, pero pues definitivamente en la parte de tecnología siempre nos encontramos con eso, ¿no? La verdad es que el operar como una nube tiene que concluir en algo de beneficios importantes, ¿no? Y entonces es mejorar la experiencia del consumidor, estar orientados hacia la innovación, que es lo que se necesita ahora,
y reducir la complejidad y el riesgo de la administración del día a día, ¿no? Entonces también se trata de poder utilizar la nube no como un destino final, sino como una opción de DR, ¿no? De Disaster Recovery. Entonces, tenemos productos particulares para que desde el VCF se pueda hacer un Disaster Recovery a BMC, que es la oferta de valor de cloud público de VMware en AWS, y es completamente natural el movimiento y depende, pues, obviamente más de los canales de conexión con los que se cuenten. Y, pues, obviamente hay una integración para cada una de las versiones de nube. Asimismo, para VMware on Azure, como les decía, se llama AVS, o la oferta de Oracle en sabor VMware, de Cloud Nube, ¿no? En la versión de Oracle. Entonces, para recordarles y para traer como a colación esto que les mostraba, que la infraestructura es la misma en la que se tiene en el on-premise, con los nodos hiperconvergentes, los vSAN Ready Nodes en cualquiera de sus sabores. Tenemos más de 16 marcas operando sobre este stack de tecnología, y es exactamente el mismo que vamos a tener en el full stack de HCI, que es sumarle el NSX, que es nuestro Software Defined Networking, y sumarle todo esto de la parte de automatización de administración, que es vRealize, y como les decía, el componente fantástico pues, de esta evolución del HCI al full stack es el SDDC Manager como administrador principal de toda la parte de VMware Cloud Foundation. Y esto mismo es lo que va a residir en las nubes públicas, como les estaba diciendo, ¿no? Entonces, ustedes ven que hay un footprint común a las tres versiones, y son estos nodos de hiperconvergencia, ¿no? Estos que pintamos aquí en azul son exactamente los mismos, y no necesariamente el usuario de la nube pública se tiene que enterar en qué hardware está corriendo. Esa es la maravilla, ¿no? O sea, no es que tú vas a ir a una nube y vas a preguntar, bueno, ¿y el storage en qué storage tradicional está corriendo? O cuánto. No, es una abstracción total de la parte de hardware para agilizar este concepto y la mudanza entre las diferentes versiones de nube. Entonces, lo importante aquí de VCF, que es realmente nuestra extensión de lo que es, VCF es nuestro nuevo vSphere, realmente. VCF, VMware Cloud Foundation, al estar juntando todos los layers, y todos los layers están siendo manejados desde una pantalla, desde una, digamos, una máquina de control que se vuelve este SDDC Manager como importante. Entonces, tenemos este nuevo elemento que para nosotros es bien, bien importante. Y resumiendo cómo funciona VMware Cloud Foundation, este slide también me sirve mucho de apoyo para eso. Y es que hay una arquitectura base y una arquitectura de nuevo concepto que aparece en VMware Cloud Foundation, y el principal elemento de esta arquitectura de VMware Cloud Foundation es poder operar y definirse por dominios. Entonces hagan de cuenta ustedes que estos dominios que nosotros aquí definimos, pongámoslos en azulito. Estos dominios que ustedes están viendo acá son como islas, pero pues obviamente interconectadas, de recursos. Entonces hagan de cuenta que es un número de servidores. Para el caso de VMware Cloud Foundation, el mínimo elemento de servidores, sean hiperconvergentes o no, es 3 servidores por cada workload domain. Y digamos, otro elemento básico del concepto de VMware Cloud Foundation es el dominio de management, ¿no? El dominio de management es el cerebro, digamos, por eso está aquí como este simbolito de la ciencia y el desarrollo que se le ha puesto a esto, para administrar los otros dominios que llamamos dominios de carga, o workload domains, y el dominio de administración o el dominio de gestión, en el que reside el SDDC Manager que les hacía mención, que es el cerebro de este management de infraestructura a nivel como de nueva capacidad. Obviamente el SDDC Manager corre el vCenter, que va a manejar todos los workload domains, y además de eso tiene pues un acceso a la disponibilidad de trabajos de workflows automatizados para la adición de servidores, para la adición de discos en vSAN, y ya el resto digamos, de operación es el que se hace a través del vCenter al estar el vSAN integrado
dentro de todo este concepto del hipervisor, ¿no? Del kernel del hipervisor. Entonces, esto es lo interesante, digamos, está la tendencia de ya no ver simplemente como en noditos independientes de hiperconvergencia, sino empezar a extenderse a una administración compleja de lo que es un data center completo, ¿no? O sea, no estamos hablando solamente de la parte de definir el storage por software, sino el definir el storage, el networking por software y operar como una nube pública a través de toda nuestra línea de vRealize, ¿no? Ahora, obviamente, puestos desde el SDDC Manager, que es el principal elemento de administración de VCF y es como el nuevo componente que aparece en este nuevo bitFIR. Como les digo, VMware Cloud Foundation es el nuevo bitFIR, es como una tendencia pues, de marca, que es lo que tenemos. Y el otro elemento muy... Tenemos una Dale, consultita, discúlpame. dale, Guillermo. Iba a una consulta de cómo asegurar que Visa tenga un mejor rendimiento en los nodos. Si deben de tener discos flash híbridos, depende de la velocidad de los discos. Ok, bueno, esa es una pregunta muy buena. ¿Sabes qué? Voy a terminar aquí y quiero que hay un slide en el que voy a adelantar un poquito para mostrarte exactamente cuál es la ventaja que tiene sobre Visan y cómo escoges el hardware, ¿no? Entonces, aquí para cerrar este concepto de lo que es los workload domains de VCF, entonces pues, no sobra recordarles que la ventaja que tenemos es que ahora estos dominios también pueden ser enteramente de contenedores porque vCenter mismo, o sea, vSphere, permite esta posibilidad no solo de definición de máquinas virtuales, sino de contenedores. ¿Listo? Entonces pasemos rápidamente a lo que es la diferencia de vSAN, ¿no? vSAN es una solución, como les digo, intrínseca al kernel del hipervisor. Y aquí es donde la pregunta que tú haces está muy importante. Al ser una solución definida, o sea, basada en este concepto de software de storage por objetos, los objetos no necesitan ir a un controlador de storage, no necesitan ir a un controlador de protocolo, sino que están autodefinidos y lo que se hace es repartir esos componentes en los discos internos. Entonces, tu primera capa, y esto es muy importante, va a ser los discos de estado sólido. Y en cada disco de estado sólido hay asociado unos disquitos que se llaman los de capacidad. Pintémoslos así como para aprovechar este slide. Y estos discos de capacidad efectivamente van a ser como el stage, o sea, o lo que llamamos el tiering en las soluciones tradicionales de storage, cuando estos discos de estado sólido, digamos, se copan, va a empezar a bajar data. Entonces, si los discos son rotacionales, es más importante cuando tú vuelvas a tener acceso a esa data, el volverlos a poner en el cache, ¿no? Esto al ser el nivel de cache no va a ser tan, digamos, tan provechoso como si tienes soluciones all flash. Para vSAN, el sabor preferido de hardware es all flash, porque los discos internos a los discos servidores, realmente con la evolución de todas estas tecnologías, el precio cada vez está más cercano de lo que son los discos all flash a los discos rotacionales, ¿no? Entonces, mira la diferencia con lo que son las soluciones, digamos, de la competencia, las soluciones de otras versiones de hipervisor. Y es que ellos definen una máquina virtual como el control del storage. O sea, haz de cuenta que esa máquina virtual, al llamarse el storage appliance, es una máquina, uno, que compite con el recurso de las máquinas virtuales y dos, es el que va a ser como nuestra controladora tradicional de lo que era el storage. Entonces, el recurso, el requerimiento de la máquina de I/O de storage va a venir a esta maquinita para que esta maquinita le conteste. Y generalmente, y esto es muy importante, está protocolarizado. Para nosotros no, porque storage por objeto es un storage autodefinido. Entonces, esta es la diferencia y aquí es donde te van a argumentar que es mejor que tengas discos híbridos, que porque son más baratos, que porque no sé, porque operan más parecido a lo que es una solución tradicional de storage. ¿Sí? Entonces, definitivamente para Visa, y al estar, como te digo, completamente integrado en el hipervisor, es mejor y obviamente lo definimos en los sizing sobre todo, la parte de cuál es el mejor performance que vas a tener de acuerdo a los IOs
y de acuerdo a las calidades de discos que tengan, pero sí hay una preferencia por la parte de All Flash para nosotros. Tenemos otra consultita, Marta. Mm. ¿Qué es mejor, la solución hiperconvergencia por vSAN o desagregada? Ok, bueno, Que conozcan la diferencia. esta pregunta sí que me gusta. Mira, una solución desagregada es una solución que no está ligada al hipervisor, ¿sí? Está en un storage tradicional y tú lo vas a administrar desde el hipervisor. Por eso, pues, para realmente, eso no es una visión de VMware. Como te digo, la visión de VMware es abstraerse totalmente del storage y hacer que tu VMDK, que es digamos, el disco virtual, sea definido por el vSphere y completamente atachado al hipervisor. O sea, eso tiene sentido en vSAN. Cuando tú, cuando las otras marcas y su hacen un desarrollo más de hardware, están hablando de hiperconvergencia desatachada, estamos hablando de storage tradicional administrado por un concepto desde el vSphere. Entonces, o pues desde el vCenter. Entonces, depende la visión que tengas y toda la agilidad de vSAN, o sea, todas las ventajas que tienes de vSAN, de operar a través de políticas, que esa es otra cosa muy importante, operar a través de definiciones simplemente de políticas en cuanto a redundancia, en cuanto a tamaño, que esto lo puedes hacer en caliente, ojo, eso es muy importante porque vSAN tú simplemente al cambiar la política en la que describes el tamaño del BMDK, y su capacidad de tolerar a fallas y su redundancia, que es lo que nosotros llamamos el RAID en las soluciones de storage tradicional, es completamente independiente del storage tradicional y simplemente va a ser a través de políticas que adoptan el recurso de storage de los discos internos de los servidores, ¿no? De los vSAN Ready Nodes. Entonces, sí, realmente es un nuevo concepto, pero si lo vamos a traducir, es storage tradicional administrado desde el vSphere, no es creado desde el vSphere como es el concepto de vSAN. Sí, no sé si ahí les aclaré el concepto. No sé cuánto tiempo tengamos, creo que me estoy alargando mucho, yo quería mostrarles más cosas, pero bueno, para agilizar esto, no sé si, yo creo que teníamos como un límite de las 11:15, ¿cierto? Entonces, yo creo que sí, este era digamos esto, aquí para finalizar con este concepto de lo que es vSAN, es para ilustrarles un poquito más lo que es la parte de las políticas, que me parece la parte más interesante. Y es que dentro de una política tú le defines la tolerancia a fallas, defines el RAID y lo puedes hacer tan granularmente como a máquina virtual. Entonces, esto es una cuestión que es el diferencial que tenemos nosotros, el operar a través de políticas. Tenemos Dime. una pregunta justo sobre eso. ¿Qué Sí. diferencia hay con respecto a las funcionalidades que daría un almacenamiento externo con políticas, LUNs, Ok, listo. Entonces, mira, versus tan lo pri- desagregada que tiene vSAN? ok, mira. Entonces, lo que pasa con el storage tradicional, y pues obviamente sin decirte que es más o menos, es que estás dependiendo del hardware. O sea, no tienes esa movilidad. El BMDK, al estar descrito dentro del mismo vSphere, no tienes que crear un LUN, no tienes que atachar ese LUN a definir un data store y estás, digamos, independizándote de las conexiones de hardware, ¿no? Del cable de fibra al switch, al storage, a la HBA, y lo que vas a hacer es un cambio de mente en la administración, porque simplemente lo que vas a hacer es a través de un scroll, vas a escoger, como te decía, el tamaño, la redundancia y el RAID, independizándote. Fíjate que aquí en toda esta interconectividad de redes y de switches, te estás olvidando y estás obviando los switches de SAN, ¿no? Los switches de las soluciones tradicionales de storage. Esa es básicamente la diferencia y el operar por políticas. Eso es dar este salto a realmente operar como operan las nubes públicas. Como te decía, en las nubes públicas tú no tienes que estar pendiente de que el LUN ni que tienes que definir, sino simplemente en la tarjeta de crédito te van a cobrar por 50 gigas. Así, cuando aprovisiones una solución de vSAN, simplemente en el scroll de la definición de la máquina virtual, vas a poder asignar lo de la parte del storage que necesitas. ¿Listo? No sé si, ok, entonces vamos a hacer una cosa. Yo creo que vamos a dar aquí un salto en aras del tiempo
porque como les decía, tenemos preparado unas preguntitas. Vamos a ¿qué? Vamos a hacerlas rápidamente y yo creo que cerramos con esto. ¿Te parece, Meli? Mientras tanto, mientras yo voy aquí buscando los slides, no sé si tienen alguna otra pregunta, no sé si Guillermo quieres dar algún cierre. Sí, bueno, quizás para comentarles a nuestros asistentes, a los clientes, que nosotros los podemos ayudar en sus proyectos tecnológicos de infraestructura con VMware. Inclusive podríamos hacer desde un estudio, un assessment inicial de un camino hacia la hiperconvergencia para que puedan ver las fortalezas de la infraestructura hiperconvergente con VMware y todas las funcionalidades adicionales que podrían darle a sus cargas de trabajo, a sus máquinas virtuales. No solo es ya la virtualización del cómputo, sino un data center definido por software, que es almacenamiento, que es lo que tocamos ahora, pero VMware va más allá y también hay la virtualización de la red y la virtualización de la seguridad con NSX, ¿no? Para que, de cierta manera, su data center sea completamente administrado a nivel de software y el camino hacia una nube pública sea mucho más sencillo. Y algo también muy importante es que VMware, así mismo como el cómputo, es independiente de la marca de hardware. Todas las soluciones de VMware pueden trabajar con, creo que ya tienen cerca de 20 marcas de fabricantes de hardware certificados, lo que le llamamos Design Ready Nodes o nodos Design certificados para que funcionen con VMware. Entonces, con el sabor que ustedes quieran, VMware puede darles una solución de altísima innovación y de alta velocidad.